Allin chamosos kachunku pichuchin perimonku kay kanalman imayna llakasankichis llaqtamasis runamasis noqolej llakasani. Kuna chankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutin Mari. Kunan aparimusaykichis kay takizuna gran ra nisqata imarayku kay suscriptor pipe mañarimun uqtaki kay takizunamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis ñawripusaykichis kay yachayta rini kay takizunamanta kay rapies wikipedia.org. Chayta ñawrisaq yachananchispaq pichus kay takizuna. Hinallatataq apachimunani hatun napaykunata hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay kanalman pichus chasqi apachimunku paykuna kanku. Vanessa Ivone Villacorta, Rocío Bades, Miguel A, Carlos Baez Z, Carti X, Neufon Black Contreras. Allinchamusqas Vanessa Ivone Villacorta, Rocío Bades, Miguel A, Carlos Baez Z, Carter X, Newfon Black Contreras. Allinchamusqas kachunku paykuna chantapis mañariman qhawarinankuta kay canal chica videos karisan tukuylaya generospi hinallatataq paykuna mañarimunkuman imatakitachu qhawarikuy uyarikuy munanku noqa apamunaypaq qhawarikunanchis. Kunan parlarisa Castilla Gallupi Zuna Masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Gran Ra a petición del suscriptor Pipe. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer un poco de su biografía para enterarnos quién es este artista. Así también ustedes comenten todo lo que sepan con respecto al artista. Ya, todo en sí, todo. Así nos enteramos mejor, ¿no? Y también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Vanessa Ivone Villacorta, Rocío Bades, Miguel A, Carlos Baez Z, Carti X, Newfon, Black Contreras. Que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les sugiero que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal, como también pueden sugerir sus canciones de sus artistas preferidos, siempre y cuando el artista me deje compartir y no me bloquee, ¿no? También quiero darles la bienvenida a todas las personas que están suscritas y no les menciono, no es porque no quieran, no me sale o no me llega la notificación de su suscripción. Que sean bienvenidos, que sigamos disfrutando de todo lo que se hace en este canal, que es tratar de entender la letra que nos dejan los artistas que cantan y a ver qué es lo que uno siente. Eso es lo que yo intento transmitirles. Ahora sí, vamos a leer un poquito de Gran Ra. Sergio Miranda, comúnmente conocido como Gran Ra, es un MC chileno proveniente de Puente Alto. Comenzó a hacer rap en el año 2002 e inició en solitario alrededor del año 2006. Desde entonces ha sacado 9 discos y ha colaborado con raperos españoles latinos de la denominada vieja escuela del rap chileno. También ha estado en festivales nacionales e internacionales. Sergio Miranda, Puente Alto, Chile, ocupación cantante, años del 2002 hasta la actualidad, seudónimo Gran Rap, todos los instrumentos, voz, discografía, ahí está todos, artistas relacionados, portavoz, Puto Largo, CO2, Aerstem, Calvede, Valezca Durán, Dinelli y Justin Ritmos. Wow. No sé si he pronunciado los nombres bien, pero ustedes ya saben, yo no hablo muy bien el inglés, así es que mil disculpas si pronuncio mal. Bueno, y aquellas personas que quieran profundizar, pues ya se van aquí a la página de Wikipedia y ahí está toda la información que ustedes quisieran saber. Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El título del video es Gran Rap Medusa. Medusa en quechua es medusa, simplemente, o medusa nisja, eso es simplemente. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles, así también ustedes todo lo que entiendan o lo que sepan de la canción, comenten en la caja de comentarios.
Alguna pillajtamasi suyarispa qhawarispa kaytakiyta chay imagina imatachus t'ukurisqa t'ukurinkichis chay imagina qillqarimunchis chaskista ñawrinaypaq nuqa chanta qillqamusqakichis kunan uyarina kaytakiy. Sentada al final de la fila, con la mirada perdida, no toma atención al maestro, siempre viviendo a la defensiva. Ella que esconde un secreto, su madre dice que es una mentira. Traumada, abusada y violada de niña por el mismo que le dio la vida. Solamente escuchar esta canción ya me imagino muchas cosas. El dolor que puede pasar esa niña. Si uno de mayor pasa un trauma doloroso, imagínense a esa edad sin tener mucha información, sin saber que por qué le está pasando eso. Y más que la mamá no pueda creer. Una mamá no es necesario que le crea, una mamá simplemente tiene que llevar directamente a la niña al médico y hacerla revisar. Pero en una parte muchas de las madres están fallando. No es que quiera juzgar ni nada, no soy quien para juzgar, pero simplemente doy mis opiniones. Las mamás una vez que tienen o sea, las mujeres una vez que tienen sus hijas, ya son mamás responsables, tienen una gran responsabilidad. Ya no son mujeres. Mujeres es aquella persona que es sola, no tiene obligaciones ni deberes. Esa mujer puede hacer de su vida lo que... Pero una vez que tienen hijos, tienen una gran responsabilidad de protegerles, de cuidarles, de todo, de darles información. Y la primera información en cuanto ella empiece a tener conciencia a los niños, decir, esto se llama vagina, esto se llama tal y esto tal, no decir esto es tu rosita, esta es tu florcita, esto es no sé qué y no sé cuántos. Cuando la niña poco a poco va desarrollándose, viene alguien y le dice, quiero tocar tu florcita. Y ella, inocente, va y dice, mamá, papá, tío quiere tocar mi florcita, pero como los otros están imaginando que quiere tocar la florcita o un juguete o lo que sea, pues le dicen, toca, que déjale tocar tu florcita. Pero si ellos dirían, mamá, me quiere tocar mi vagina el tío o el tal persona, inmediatamente uno reacciona, ¿no? Es por eso que es muy importante a los niños darle una información correcta y hablarles bien. No es porque sean pequeñitos, tiquití, tiquití, así con eso. Está bien que cuando sean bebés sí se les puede, pero a la hora de hablar hay que hablar como es. Aparte de eso, a todos los hijos enseñar que se tienen que proteger entre ellos, que nadie les puede tocar las partes íntimas, ni por más que sea papá o mamá, simplemente que les pueden ayudar a la hora de ir al baño y cuando estén haciendo sus necesidades, cuando no pueden hacer limpiarse todavía ahí, pero después no, nadie puede tocarles. Esa información se les tienen que dar desde niños. Ahora, que una madre no le crea a su hija, eso es que estar, vamos, en cuanto una madre sospecha que una niña está triste, que no juega, que no come, que es llorosa, a esa niña le está pasando algo automáticamente. Y una mamá tiene que darse cuenta, porque los niños desde pequeños, cuando es sano, juega, salta, brinca, ríe, de todo, pero una niña que pasa tal como dice en la canción, está así, automáticamente tienen que darse cuenta de lo que está pasando. Ay, y por aquellos padres que hacen eso, rueguen a Dios que esos niños, cuando crezcan, no quieran tomar venganza, porque ustedes están mayores o grandes, como se puede decir, aquellas personas que hacen, se sienten poderosos porque tienen fuerza y esos niños son débiles. Pero llega un tiempo en que ellos se vuelven débiles y esos niños crecen, toman fuerza. Dios quiera que esos niños no crezcan con odio y no tomen venganza. No sé si alguna vez han visto una película donde un abogado, justamente una niña violada, toma su custodia, la defiende y todo. ¿Para qué? Para hacerle lo mismo. Pero la niña de mayor se vengó. Hizo que le violaran, le hicieran poner un tatuaje aquí de grande. O sea, es por eso que digo, lo que se hace se paga y a veces el doble. Pero no simplemente dejen de hacer por eso. Dejen de lastimar a los niños
porque la vida da vueltas. La vida es muy justa, cada cosa en su momento. Y aquellos padres que no creen a sus hijos, yo no sé si llamarlos padres o no, y esos niños que están pasando no se callen, hablen en el colegio. Hay mucha gente, sus tíos, tías, tantas personas que están, no tengan vergüenza, pidan ayuda. A la primera que les quieran tocar, ustedes pidan ayuda, porque si se callan, no. Y es por eso importante hablar de este tema. Yo me gustaría hablar, pero hasta aquí, porque si no el video se va a hacer largo. Noqanini llaqtamashqankuna uyarisankichis imaynatachus kay wawitata chaytatan uqllarin. Chayman hina wawaqa llakillapi kawsakun waqallan mana maman uyariktin, mana kasuktin, maman willakuncha chayraykus noqanini uñitamanta pacha noqanchis yachachinanchis tiyan wawasninchista. Kay imaynachus k'allka sutikun chay ninanchis tiyan, raqa sutikun, tukuy imaynachus sutikun kay ukhunpi chayta yachachina tiyan. Wakinkuna yachachinku kay t'ikitayki, kay kunijituyki, kay ima chayri. Ichapis wawanin mamay uk tiyuyniwan t'uqpisayki chay raqaykita niqtin chay rato qankuna mancharikunkichikman pitaq chayri ninkichis. Si nisunkichis mamay t'ikitay t'uqpiriway munan tiyu, qankunata t'uqpichikuychis ima t'ikitani sasunkichis ichapis phullakusan chay t'ikitata qonman nispa. Qankuna sumaq yachachinaykichis tiyan wawasninkichista. Chantapis mamaqa maypichus wawayuq rikhurin chaymanta pacha chay wawan ukhuyakunan tiyan, tukuy imaqa ruwanan tiyan chay wawanrayku. Mana wawayuq kanman, warmillapis kakuchun imatapis purimuchun. Imayna mana maman uyarinqachu wawitatari. Chay hina saqirqan. Chay qusanta chay chikhamillarri ruwan kay takiypi hinani. Chayraykus noqanikichis qankuna wawataqa huch'uymanta pacha yachachinaykichis tiyan mana t'uqpinankuta. Yachachinaykichis tiyan tukuy imata imaynachus kay kawsaypi. Mana kay hina llakipi kananpaq wawa. Ancha llaki. Kunan uyarinallapuni. Nadie la toca, nadie la mira, hermosa flor pero llena de espinas, sola camina llena de rencor ante un gesto de amor. Ella se esquiva, mira hacia arriba buscando a Dios, como tragando saliva, llega y se encierra en su habitación, odiando a toda su familia. No tiene amigas ni amigos, no habla con desconocidos, ella solo siente que nada siente y que por eso la vida no tiene sentido, valiente y cobarde a la vez, como para ir y meterse un cuchillo. Se mira al espejo y pregunta por qué. Sus ojos perdieron el brillo. ¿Cómo vivir? ¿Cómo existir con el peso de esta conciencia? Si todos los días miraba la cara del cerdo que le robó su inocencia, y en plena preadolescencia se tuvo que armar de paciencia, y día tras día esperaba a que algún día la vida dictara sentencia. Era de esperar, nunca llegó. Junto con su edad guardó su dolor. El tiempo pasó y su cuerpo creció. Vinieron algunos para hablarle de amor. Uno lo logró y la... Se me hace un nudo en la garganta. No sé en qué estamos fallando para que pase estas cosas. Y trato de entender por qué hacen esas personas, por qué abusan a niñas. Trato de entender. Es por eso que yo no estoy contra la prostitución, estoy a favor de la prostitución. ¿Por qué digo? Porque son mujeres que están ahí para satisfacer a aquellos hombres, tanto mujeres y hombres, que les gusta la vida sexual, cumplir sus fantasías, cosa que quizás con otras personas no pueden hacerlas. Es por eso que digo, es mejor que exista la prostitución hasta puedo pensar que hasta quisiera que sea legal la prostitución, porque esas mujeres trabajan como cualquier otro trabajo con su cuerpo, no están obligadas, están porque quieren. Otra cosa sería que estén obligadas, es muy diferente, y otra cosa es que lo hagan porque a ellas les gusta o porque quieren estar trabajando de eso. Son cosas diferentes. Hay mujeres que lo hacen por necesidad y porque tienen que trabajar y porque les gusta,
porque a muchas mujeres les gusta el sexo, porque son ninfómanas, tanto hombres igual. Entonces, si esas personas son así y hay un lugar donde satisfacer muy bien, pero si no hay lugar donde, quizás que por eso pasa esto, no lo sé. Busco entender de por qué pasan estas cosas o cómo se pueden solucionar. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que una mejor forma es de que constantemente las mamás estemos hablando con las hijas, preguntándolas, enseñándolas y al mismo tiempo haciendo las revisiones, porque a veces las niñas se callan porque justamente no les dan ese amor de madres ni apoyo entre su familia. No sé realmente cómo, por qué es lo que se les cruza en la mente a esos hombres para llegar a hacer eso. No lo sé. Es que es algo complicado este tema. Pero a mí más me duele lo que pasan los niños. Niñas y niños son abusados, no solamente niñas, ambos. Es lamentable. Y más lamentable es que un padre haga eso, yo creo que es el mayor pecado que se pueda hacer. Para mí, no sé para ustedes. No, no es que quiera juzgar, si no me pregunto y quiero saber el por qué. Quizás ese niño o ese padre ha sido abusado de la misma forma, no lo sé. Es que hay que buscar algo para contrarrestar, para que no vuelva a pasar estas cosas. Y una de eso es pues dar información desde pequeños, llamar las cosas por su nombre. Ya poco a poco pues ir dando más información. No sé si ustedes tienen otras ideas, pues comenten en la caja de comentarios. No ganin ni llaqtamasis, kay imaynatach kay runahina wawitanta ruwan, mana umaypi hap'ikuy atinichu chay yachayta. Mana chikamillay. Chayman hina noqanini ichapis kay runas mana warmin thasninchiktin munanchu uqllakunanchayrikus ichapis wawata hinata ruwan. Ichapis pay uñita kasaqtin kikinta ruwanku, ma yachanichu, mas k'ay munani yachayta, yachanaypaq imarayku hina kanku kay runas, imarayku hina wawitasta ruwanku, uqllanku. Mana atinichu, chayman hina nini, chaymanpis kay imaynachus prostitución. Noqa chay kanan munani imarayku, legal kanan munani imarayku. Wakin runas kay uqllanakusman sapap'unchay munanku chayllata imarayku ichapis kay umanpi unqusqa kanku warmis kikin kallantaq chay prostitucionpiqa rinkuman chay qhari thasnikunkuman imatapis ruwankuman manaña hina wawas ruwanankupaq chay prostitucionpitaq tiyan warmis paykuna kasanku chay paykuna munanku chaypi llank'ayta wakinkuna ari necesidad rayku rinku pero yachanku imamanchus risanku chayman mana paykuna engañuwanchus risanku chayman yachanku llank'aq chayman rinankuta chayraykus wakin runas rillankutaq imarayku uqllanaku sapap'unchay munanku chaypaq chayraykus mana noqa contrachu kani kay prostitucionpiqa munayman hina legal kananta imarayku chaypis chayman hina astawan kananpaq mana yachanichu imaraykuchus kay runas hina ruwanku qankuna imaninkichistaq t'ukusqaykichis nimuychisa kunan uyarinallapuni. Conquistó, ella le entregó su corazón. Todo iba bien, pero así empezó la historia más cruda de esta canción. Todos los fines, idas al cine, flores y chistes. Ella posaba sonrisas, pero en el fondo era triste. Él no lo notaba, quería divertirse. Como niños de 15, ella pensaba en cómo decirle que su niñez fue horrible. Vaya tortura esta situación en la cama desnuda, llena de tensión, llena de miedo, locura y presiones. Que su maldición le mató la pasión. Él no lo entendió, ella pide perdón. Se da media vuelta mirando el reloj. Todo acabó, se terminó, por otra la dejó. Maldito cabrón. Era el demonio en el cuerpo de una mujer. Su corazón es de piedra.
Qué triste. Muchas veces yo he escuchado que las mujeres que han pasado por esa situación, hay algunos hombres que sí se han ayudado a sanar esas heridas, porque le han dado tanto amor que han quitado ese sentimiento negativo a la hora de hacer el amor. Ellos, yo creo que le asimilaban con ese momento horrible de su niñez, pero hay hombres que hacen lo mismo que en el video, ¿no? Lastimarlas, herirlas peor. Es por eso que digo, hacia esas mujeres les han pasado eso. Hablen, no se callen, no se queden calladas, busquen ayuda. Si no tienen ayuda en su familia, busquen en otro lado, no se queden así. Tampoco se queden con esa culpa, porque no es culpa de ellas el que haya pasado eso. No es culpa, es culpa de la otra persona que sabía que era mayor y sabiendo de lo que estaba haciendo, lo ha hecho. Es complicado, la verdad, este tema, bastante, pero bastante. Trato de entender, trato de buscar ideas, pero por todas partes que miro es puro dolor. No, kankuna llaqtaman susiyarisankichis. Kay warmi puñitaman huch'uymanta pacha wiñakun chay llakiwan. Hatun kaspata runa riqsitan munakun imarayku tukuy imata ruwan, hasta rinku llanakuq kama chaymanta payta yuyarin imaynachus huch'uy kasaspa chayta mana munanchu. Ichapis watanmanta llakipi kallachintaq chayman hina mana sumaq kawsaychu. Charaychus nini ichapis warmis hina kawsakunku parlananku tiyan mach'im kanankuchu tiyan. Ari wakin qaris yanapanku munakunku ari qunqachinku wakin qarista astawan desgraciaman chayachinku. Mana kusacha. Kunan uyarinallapuniya. ¿Qué culpa tiene ella de ser como es? Su corazón es de piedra. Medusa. Su corazón es de piedra. Medusa. Su corazón es de piedra. Perdona, mujer, se nota el pasar, se le ve borracha, siempre en el bar. Su palma al de 10 y algo para jalar son su única felicidad. El mesero pregunta, ¿va bien? Ella responde, todo normal. Solo quiere beber y saciar esa sed de venganza fatal. Ella tiene un plan, se quiere vengar, no sabe de quién, pero le da igual total. Su padre se fue sin pagar, lanzó un escupo en pleno funeral. Viviendo sola podrá llevar a cualquiera a su hogar. No distingue de hombre o mujer con tal de que pueda caer en su trampa carnal. Para dañar, para engañar, para enamorar con sexo casual. Se mete con uno y con otro y a todos les dice que los quiere amar. Quiere jugar, los quiere acabar mental y espiritualmente lento. Quiere dejar heridas que no sanarán, los quiere matar por dentro. No hace el amor, hace la guerra. Dame dolor, llámame perra. Le dice a los perros que duermen. Madre mía. Esto es una historia, yo creo, de la vida real de muchas mujeres que han pasado por eso y que dejan igual corazones rotos y luego generan más y más. No sé, la verdad no sé qué decir. Me quedo sin ideas, me quedo simplemente de cuánto dolor tendría en toda su vida para hacer todo lo que la canción dice. Es que quizás en algún momento ha pedido ayuda y nunca nadie le dio, empezando por su madre. Ay, Dios. Gran Rap se ha lucido con esta canción. Ha sacado un tema que nadie quiere ver y nadie quiere hablar. Y este tipo de canciones tendría que ser virales para que muchas mujeres por lo menos se identifiquen y vean quizás algo de lo que hay en este vídeo, les haga y digan, esa soy yo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y la verdad no tienen que hacer eso, debían de hacer lo contrario, de ser felices. Sí, tienen una herida, pero esa herida dejen ese odio, ese rencor. Quizás es fácil hablar, porque a mí no me pasó,
Quizás, no lo sé, por eso digo, pero quizás para ellas es un trauma hablar, y más que todo hablar y decir mi padre. Ay, no. No gané ni hasta más, es que hina yaki taki. Imaynatachus pay kawsayman astawan ch'ampaman tukuchin, astawan llakiman tukuchin imarayku. Tatan wañuqtin imanantaq mapay chay maqay munaq mana atinchu imarayku wañusqaña. Chayman hina kunan kawsayman astawan millayman tukuchin, tukuy runaswan tantakun, tukuy imas ruwan mani pitapis munanchu imarayku hatun sunqunpi nanay. Chay nanayta hampikunchu huch'uy kasaqtin imarayku pay mañarqa maman yanapaway mamayqa hina tatay ruwasan mamanta ni uyararqachu. Chaymanta pacha ichapis kunankama hina llakiyuq chayraykus hina kawsayta apan ñawpaqman niyman. Chayraykus nuqa nini ichapis kay warmis uyarinkuman kay takiy viral kaqtin ima uyarinkuman chayman hina ninkuman imata ruwasani kawsaywanri kay hinapi tukusani ichapis waq kawsaymas q'ayman nispa paykuna sanuyakunkuman ma atinkuchu imarayku ancha nanayniwuntaq manataq ni pi uyarini ni yanapay atinchu chayraykus hina ruwanku. Qankuna imata nimunkichis parlarimuychis kunan qhawarina. En su puerta y esta decía, ahora en tu sangre también corre esta enfermedad de mierda y no le preocupa. Su sangre sucia, ya le da igual que la llamen puta. Su entrepierna es un arma letal, con un simple polvo los manda a la tumba. Se mete con todo el que pueda, padres de familias, solteros y todo el que llega. Seduce mirando a los ojos para convertirlos en piedra. Por su vena corre esa enfermedad llamada SIDA. Pero se ha muerto hace años. Ella falleció cuando niña, solo devuelve la misma vida que ella vivió. No, nadie nace maldita sin que otro provoque la maldición. Era el demonio en el cuerpo de una mujer. Por eso es importante que todos los seres humanos, antes de hacer cualquier cosa, pensar 1000 veces en la consecuencia o secuelas que pueden dejar en esa persona. Cualquier acto. Y para que vean esta venganza que ella asumió, ni siquiera fue con el padre, y asumió con muchas, y esas personas igual van a ser amargadas y se va a generar como un virus, esa amargura, ese dolor. Por eso les hablo a todos. No hagan ningún tipo de daño a nadie. Es un gran ejemplo este vídeo. Es como decir una obra de arte en su máximo esplendor de un dolor de una niña, pero que se expandió como un virus. No tuvo que hacer nada, simplemente hacer lo que hizo el primer hombre que hizo con ella. No gané ni hasta más. Hankuna imatach ruaymunankichis kay kawsaypi, huk runata, huk warmita, pitapis. Ukurinaykichiswan tiyan. Imachus chay ruwasqaykichiswan ñawpaqman kanman. Ichapis mas sumaqchu kanman, ama ruwaychischu. Imarayku kay videopi qhawarisankichis. Imaynatachus pay wawitanta chay qhari ruwarqa, payqa hatunmanta waqhinata ruwan. Mas runatachus llakipipis chayachin. Imarayku. Kay sunqun rumiman tukun. Imarayku yana. Ancha nanaywan. Chayraykus hina ruwan. Imarayku nipi yanaparqachu chayraykus hina. Imarayku kunan unquqña kay VIH-Sida nin. Chaywan astawan llakipi. Ay, jabarina. Su corazón es de piedra. ¿Qué culpa tiene ella de ser como es? Su corazón es de piedra. Medusa. Ahora entienden por qué es el título Medusa, porque no le importaba, agarraba a quien se le presentaba en su camino, sea mujer, hombre, sea quien sea.
Kankuna yarisankichis kunan medusa nisqani imarayku medusa kaq kay kataris umankupi imaynachus kikin imaraykuchus hap'inpipis chimpan payman paywan qhari warmi tukuywan uqllanakuman chayraykus sutikun chay kunan uyarinallapuni. Ya quisiera que todas las niñas fuesen mariposas, pero no, pues. Calma. Ay, ustedes opinen. Yo ya he opinado y quisiera opinar mucho, pero ya me he pasado de los 30 minutos y quizás nadie lo vea este vídeo, pero ya saben lo que pienso. La vida da vueltas. Ahora son ustedes mayores, van a llegar a ser bebés y esas personas menores llegarán a ser sus padres. Si han dado amor, recibirán amor. Si han dado castigo, dolor, recibirán lo mismo. O a veces simplemente la vida se les cobra la vida y ya está. Y aquellas mujeres que si un niño te dice esto directamente al médico, hacerles revisión, todo, para quitarse la duda si es que realmente no creen a sus hijas. Así de fáciles. No puede ser más grande el amor hacia un hombre que hacia los hijos. Primero ser madre antes de ser. No ganini llaqtamasis kay kawsay ancha llaki qankuna imatachus ruankichis wawasnikichis no kikillantaq kanqa kawsaykichis. Ancha hatuña video manaña imatapas parlamaymanchu qankuna parlamunchis. Chayman hina nini wawasnikichis nisonqachis mamay hinata pisawan llawaymunan kay runa chay ratu qankuna mana uyariktikichis médicoman apaychis qhawachimuychis ukhuyninta chayman hina qankuna sut'ita yachanikichispaq kay kamalla allinpachis noqa saqisaq maypichus kay video qhawarisanchis qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichispaq qallqarimunaykichispaq chaskita hina apachinaykichis tukuy laya redes sociales nikichis chayman hina yanapasun kay taki runata kaymanta ñawpaq. Gente, como siempre voy a dejar el link de Gran Rap para que ustedes vayan al canal, a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando de ahora para adelante si es que no me bloquea el vídeo. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.